Muchísimas gracias por estar allí, como siempre, sintonizando nuestro programa, nuestro Atardecer Guaraní, los martes y jueves de 19 a 21. Y hoy nuestro musical va a ser nuestro invitado, el dúo Acuña Ábalos, y les contamos un poco de la historia, ¿no? Porque Leoncio Acuña nacía el 9 de octubre de 1937. Leoncio Acuña y su primo Conrado Ábalos, integrantes del celebrado dúo Acuña Ábalos, nacieron en Burucuyá el 9 de octubre, Leoncio Acuña de 1937, y el 26 de noviembre del mismo año nacía Conrado Ábalos, también en Burucuyá. Se iniciaron en la música en fiestas escolares y familiares. En el año 1959 se incorporan al conjunto Los Caballeros del Chamamé, dirigidos por el bandoneonista chaqueño Marcos Bassi. Con don Marcos permanecen con algunas intermitencias por espacio de 15 años, con presentaciones en las principales pistas de la región y de Buenos Aires. Con Bassi realizan además sus primeras grabaciones para el sello TK. En el año 1972 forman su propia agrupación Acuña Ábalos y su conjunto, acompañados del acordeón de Antonio Veloso. Con esta formación realizan grabaciones para el sello RCA con la participación del bandoneonista Jorge Escobar. Con esta formación más la participación del acordeonista Lilo Ruiz Díaz, el conjunto dejó grabadas 7 placas discográficas. En la fase autoral, Acuña Ábalos dejaron para nuestro cancionero obras como Momento Triste Sin Ti, Loma Alta y Pago Arias, Chiquito Roque, Cuando Solo Me Quedé, Al Recordar, Homenaje a mi Tierra, Canto a Ti, Mi Amor, Santa Milagrosa, entre otras más de 100 composiciones. Alejados de los escenarios, Conrado Ábalos falleció el 27 de junio de 1993 y su compañero Leoncio Acuña el 8 de septiembre del año 2000. Nosotros aquí comenzamos musicalmente con el dúo Acuña Ábalos. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Desde lejos he venido a ofrendarte mi canción, tierna y dulce inspiración que hoy canta un correntino. Yo que soy un peregrino, me arrodillo ante ti a pedirte bendición, Virgencita de Itatí, Virgencita de Itatí. Yo te pido, Virgencita, que hoy guíe mi camino por la senda del destino. Quiero ser siempre feliz, Virgencita de Itatí, de milagro incomparable, de hermosura inimaginable, reina de mi Caraní.
Vivir desde aquel instante que te conocí, te has adueñado de mi corazón. Por siempre en mi vida yo te amar, tus ardientes labios quisiera besar. Hoy soy muy feliz con tu gran amor, al saber que es mío mi adorada flor. Serás compañera de mi gran amor, estaremos juntos por siempre los dos. Eres tú la reina con quien yo soñé, hoy por eso linda siempre te amaré. Por siempre en mi vida yo te he de amar, tus ardientes labios quisiera besar. Hoy soy muy feliz con tu gran amor, al saber que es mía mi adorada. Si yo pudiera ser dueño de tus ojos cual lucero, quisiera ser el primero en gozar de tu tierno amor. Tus labios dulces y suaves embrujó a mi pobre alma, por cual no tengo calma, yo quiero tu pasión. Es por eso, vida, que te quiero tanto, eres tú el encanto de mi corazón. Desde aquel momento que te conocí, mi amor embrujaste con ciega pasión. Grande es mi ilusión, siento que te amo, yo quiero gozar tu divino amor. Al verte tan bella, pétalo de rosa, eres tú la diosa de mi corazón. Si yo pudiera ser dueño de tus labios llena de encanto, tiene pureza de amor, frescura del manantial, tu imagen que resplandece y has cautivado mi amor, tu rostro color de rosa quisiera siempre besar. Es por eso, vida, que te quiero tanto, eres tú el encanto de mi corazón. Desde aquel momento que te conocí, mi amor embrujaste con ciega pasión. Grande es mi ilusión, siento que te amo, yo quiero gozar tu divino amor. Al verte tan bella, pétalo de rosa, eres tú la diosa de mi corazón. Quiero tenerte otra vez y nunca tal vez volver a encontrarte, como aquel anochecer que mi gran amor
yo supe entregarte. Volverte imploro mi vida, nunca jamás podría olvidarte. Sin motivo te alejaste, que así me deje no puede ser. Solo te pido nunca me olvides. Tú serás siempre mi adoración. Leo esa carta que me escribiste y con delirio lloro de amor. Desconsolado ven te suplico, jamás amé tanto como a ti. Dejar un sueño pasó las noches, será destino vivir así. Solo te pido nunca me olvides, tú serás siempre mi adoración. Leo esa carta que me escribiste y con delirio lloro de amor. Desconsolado ven te suplico, jamás amé tanto como a ti. Dejar un sueño pasó las noches, será destino vivir así. Así escuchábamos al dúo Acuña Ábalos en estos temas, Reina de mi Taragüí. Este tema pertenece a Ireneo Barrios, Leoncio Acuña y Conrado Ábalos. Y luego Estoy triste sin tu amor, de Ireneo Barrios y Leoncio Acuña. Compañera de mi amor, Conrado y Carlos Ábalos. Mi divino amor, Leoncio Acuña y Conrado Ábalos. Y Sin culpa me dejaste, de los hermanos Tomás y Martiniano Barrios. Nosotros aquí estamos en nuestro programa. Muchísimas gracias a Aurora, que se comunicaba con nosotros. También saludamos a Rosa y a Juana Riola, que están como siempre prendidos a la sintonía de nuestro programa. Y Aurora Maciel necesita trabajar, tiene 32 años, busca trabajo de doméstica o cuidado de personas mayores. También teléfono 3774-532102. Así que, por favor, si alguien necesita, le damos una mano a nuestra amiga Aurora Maciel, 32 años, que busca trabajo de doméstica o cuidado de personas mayores, también puede ser. Teléfono 3774-532102. Nosotros continuamos aquí en nuestro programa y tenemos Amor Ardiente, señor operador, para nuestra querida oyente Aurora, entonces le dedicamos este tema. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Igual que la luna brillan tus ojos y el verde divino de tu mirada me da la esperanza, mi bien amada, de poder colmar mis raros antojos. Quisiera brindarte un jardín de rosas para que las riegues con tu ternura y siempre conserves esa frescura y ser entre todas la más hermosa. En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos, y en tu carita tus labios rojos que son culpables de mis desvelos.
Si comprendieras cuánto te quiero, no dejarías ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante y enamorado que por ti muero. Los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos, y en tu carita tus labios rojos que son culpables de mis desvelos. Si comprendieras cuánto te quiero, no dejarías ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante y enamorado que por ti muero. Es la hora 19:30. Sabemos lo que te gusta. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Bonita, bonita. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjetas Banco Corrientes, 15% de descuento, más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Hay gente buena. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Correo Rural. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatea el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatea el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba,
streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia su próximo remate. 16 de octubre, 14:30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 469910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:38 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 84%. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 377440-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774-636445. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica. Papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774-508939 o 3774-478889. Escuchá Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Por AM970 y FM 107.1.
Y continuamos con nuestro programa, gracias a la gente que está conectada desde Córdoba. Cari está conectada a través del Facebook. Gracias, mi amor, por estar allí, sintonizando nuestro programa y mirando a su mami a través de las cámaras allí de Gustavo Cardoso y la Guaraní. Muchísimas gracias por estar. A toda la gente, Juan Carlos Abreu también allí en Buenos Aires, nuestro fiel oyente. Y a la gente del sur de nuestro país, Alicia, Neno también, siempre conectados. Néstor también Olivera allí en Chosmalal, Neuquén, que nos sintoniza y siempre saluda para la gente de Paraje Tunita, ¿no? Para toda la gente de esos parajes también desde aquí un saludo muy especial que nos sintonizan a través de nuestra AM970 allí. Y la gente de nuestra ciudad, claro que sí, también. Y saludamos a Rosa, a Juana Arriola, que Rosa quiere saludar a Vicente Brites y señora, a Carmencita y a Jorge, y a toda la gente que sintoniza nuestro programa de esa parte de nuestro Curuzú, allí primera sección Chacra Sur. Y saludamos a don José Torres también, que siempre está en nuestra compañía a través de la radio. Muchísimas gracias por estar. Y hoy les contamos también, se cumplió el pasado 8 de octubre un año del fallecimiento de don Eugenio Rodríguez. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, ya un año que fallecía don Eugenio, bandoneonista, luthier, autor y compositor. Eugenio Rodríguez, que nació en el paraje Arroyo González, departamento San Roque, Corrientes, el 13 de noviembre de 1936. Señor operador, también le tengo que decir algo. Cuando pueda, por favor, búsqueme Ocampo Insaurralde, que hoy es el cumpleaños de Julio César Insaurralde. Así que lo vamos a homenajear aquí en Atardecer Guaraní. Como siempre, como todos los años, los 10 de octubre nos acordamos que es el cumpleaños de este locutorazo, Julio César Insaurralde, y saludamos a su familia que seguramente está escuchando el programa. Le seguimos contando, mil disculpas, lo que pasa es que justo me acordé 10 de octubre hoy. Y ustedes saben que él siempre, todos los años, ahí en su programa personalmente, nos decía que el 10 de octubre era su cumpleaños. Y bueno, nosotros desde allí quedó grabado la fecha de su cumple. Y hay gente también en las redes sociales recordándolo, a este gran locutor que tuvo la FM Horizonte, nosotros, gracias señor operador, nosotros seguimos contándoles aquí sobre don Eugenio Rodríguez, que era miembro de una familia de músicos, de sus tíos músicos aficionados. Recibe las primeras lecciones musicales. En su adolescencia comienza a realizar presentaciones en bailes de campo y fiestas patronales, acompañado de su hermano Faustino en acordeón bajo el nombre de los hermanos Rodríguez. En el año 1964, siempre junto a su hermano, forman el conjunto Armonía Regional, con el que se presentan profesionalmente entre los años 1964 y 1968, grabando un disco doble de 4 temas. En el año 1969 nace el celebrado conjunto Los Sanroqueños, con Faustino en acordeón, Eugenio en bandoneón, las voces y guitarras de los hermanos Colman, Diógenes y Néstor, oriundos de General San Martín Chaco, y Héctor López, también chaqueño. Rápidamente se convierten en una verdadera sensación chamamecera, por lo que son contratados por el sello Asunción para que graban las placas Campo Rincón, Recordando San Roque y Noviecita Lugareña. A mediados de la década del 70 se retira Faustino Rodríguez, continuando Eugenio con la dirección del conjunto Los Sanroqueños, grabando para el sello Vedette otras 2 placas discográficas, colaborando además en escenarios y grabaciones con otros artistas como Fito Ledesma. En la década del 80, Eugenio Rodríguez abandona la actividad artística, radicándose en la capital de Corrientes para dedicarse a la reparación de instrumentos musicales. Prolífico compositor, Eugenio Rodríguez es autor de El Resorte, El Rubio Leiva, Camba Barullo, Doña Justina, El Sanroqueño, Ya Sin Esperanza, Campo Rincón, Guazú Mogote y Caraí Lorenzo Maya, por citar algunas.
Alejado de los escenarios, Eugenio Rodríguez falleció en la capital de Corrientes el 8 de octubre del año 2023. Así es, ya se cumplía un año del fallecimiento de este gran bandoneonista y luthier también, gran persona que tuvo mi compañero tuvo el gusto de conocer a don Eugenio y tener largas charlas con él allí, acordeón de por medio, ¿no? Allí en la capital, en su taller, allí en la capital de Corrientes. Así que vamos a escuchar a los sanroqueños estos temas que les pertenecen a los hermanos Eugenio y Faustino Rodríguez, Campo Rincón, el primer tema, luego El Resorte y por último Cambá Barullo. Adelante. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Así escuchábamos a los sanroqueños, allí Eugenio y Faustino Rodríguez, El Resorte, luego Campos Rincón en primer término, luego El Resorte y por último Barullo, tema que le pertenece a los dos hermanos, Eugenio y Faustino Rodríguez. Nosotros continuamos con nuestro programa, como siempre, leyendo los mensajes de los amigos oyentes, ¿no? Nuestro amigo Juan Ramón Alfonso, que nos dice: muy buenas noches, pásenme el tema Primavera Triste por Matías Barbá. Muchas gracias, Juan Ramón Alfonso. Gracias por estar, Juan Ramón Alfonso, como siempre. Supongo que se habrá restablecido la energía eléctrica allí por Coni, ¿no? Por Basualdo, por esa zona. Horacio, Lisa, ¿cómo va todo por allí? Espero que bien, que tengan energía. Ya el martes estaban sin energía eléctrica. Y nosotros vamos a complacer entonces a nuestro amigo Juan Ramón Alfonso, pero antes vamos a escuchar un tema por Ocampo Insaurralde, señor operador, si lo tiene allí en la gatera, a Triste Partida, ahí recordando a nuestro colega Julio César Insaurralde. Ha llegado ya el momento que debemos despedirnos. Ya muy pronto ha de invadirnos esa amarga soledad. Mas te puedo asegurar que cuando lejos me encuentre, ha de estar siempre latente tu cariño sin igual. Es nuestro destino tan martirizante que siempre distante vivimos los dos, pero sé que pronto nos reencontraremos y nos besaremos con loca pasión. Por favor, cariño mío, que me quede, no me pidas. Si tú sabes que mi vida es solamente viajar, sé que tú comprenderás, resignada al sufrimiento. Yo también te quiero y siento que me tengo que alejar. Hoy es tan amarga la triste partida, porque estás metida en mi corazón. Sos llama encendida que nunca se apaga, porque me acompaña cuando solo estoy. Así escuchábamos al dúo Campo Insaurralde, allí Triste Partida, este tema, ¿no? Recordando a Julio César Insaurralde en el día de su cumpleaños. Y vamos con el tema que nos pedía Juan Ramón Alfonso. Adelante, por favor. En la tarde silente en que nos despedimos, en el último beso que a tus labios robé, un presagio de ausencia en tus ojos muy tristes me anunció que esa tarde, cuando fui a despedirte, te alejabas por siempre para nunca volver.
sollozo de impotencia, mi amor, cuando partías. Recuerdo en primavera, nuestro amor florecía. Ahora se entristece, el jardín no florece, el rancho frío y triste, muy añoso parece. ¿Será que en ti soñaba que tanto le querías y que el ayer dichoso solo en mí florecía? Todo mi ser gozoso cuando tú me decías: yo te querré por siempre, alma mía. Todo mi ser gozoso cuando tú me decías: yo te querré por siempre, alma mía. Todo mi ser gozoso cuando tú me decías: yo te querré por siempre, alma mía. A engalanar mi vida, me moriría de pena, me falta tu alegría, sin ti todo es dolor, no hay nada hermoso de lo maravilloso, el recuerdo quedó. Si un día vuelves a mí, renacerá el amor, yo te sabré brindar de mí todo el calor. Si te supe querer, no te importó el ayer, te fuiste sin pensar, mi alma de padecer. Si te supe querer, no te importó el ayer, te fuiste sin pensar, mi alma de padecer. Si te supe querer, no te importó el ayer, te fuiste sin pensar, mi alma de padecer. Te fuiste sin pensar, mi alma de padecer, te fuiste sin pensar, mi alma de padecer. Es la hora 20, 2 minutos. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el ardete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8740 4717. ¿Anotaste? Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab.
profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 508939 o 3774 478889. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Por AM970 y FM 107.1. Continuamos con nuestro programa. Saludamos a Manu Rodríguez ahí también, que está conectado. Dice: hola Itatí, muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Acá escuchando y viendo tu hermoso programa por Facebook. Bueno, muchísimas gracias Manu Rodríguez y también Eugenito. Y para Teresa, un abrazo grande también desde aquí. Así que muchas, pero muchas gracias a toda la gente que está conectada allí a nuestro Atardecer Guaraní, Y les pedimos una vez más aquí para ayudar a nuestra amiga Aurora Maciel, de 32 años, que está buscando trabajo de doméstica, de empleada doméstica o bien cuidado de personas mayores, Ella, su teléfono es 3774 53 2102. 53 2102, el teléfono de Aurora Maciel. Ella tiene 32 años y está buscando trabajo, ya sea de empleada doméstica o cuidado de personas mayores. Desde ya, muchísimas gracias. Y les contamos aquí sobre Pedro Mendoza, que ayer, 9 de octubre, se cumplía un año más de su nacimiento. Nacía en el año 1911 en Bellavista, provincia de Corrientes, bandoneonista, autor y compositor Pedro Mendoza. Criado en el seno de una familia con marcada inclinación hacia las artes, se destacó al igual que su primo Luis en la música y la poesía. Se inicia en la ejecución del bandoneón y en su adolescencia forma un trío con el que realiza audiciones radiales en LT5 Radio Chaco. A finales de la década del 30 se radica en Buenos Aires, donde se relaciona con pioneros de nuestro género como Mauricio Valenzuela, Emilio Chamorro y Marcos Herminio Ramírez. En la década del 40, Pedro Mendoza es parte fundamental de acontecimientos inolvidables para el chamamé, tanto en lo artístico
como en la difusión. En el año 1945 funda junto a Ernesto Montiel la revista Iberá, publicación señera, ¿sí?, de nuestro género, que por casi 4 décadas acompañó a los seguidores de la música del litoral con novedades, biografías, reportajes y publicación de nuevas obras. En Iberá, Pedro Mendoza contó con el gran poeta Heraclio Pérez como jefe de redacción y destacados colaboradores como Pirca Rojas, Luis Tufani, Constante Aguer, Julio El Mencho Cirilo Montes, Luis Godofredo, Heraclio Vidal y Rufino Ríos, entre tantos. Como productor artístico, don Pedro Mendoza regenteó el célebre Teatro Verdi del populoso barrio de La Boca en Buenos Aires, donde actuaron afamados conjuntos y músicos noveles que bajo el padrinazgo de Mendoza lograron reconocimiento, como el caso del Cuarteto Santa Ana de Isaco y Montiel, cuya formación en 1944 se debe en gran medida al apoyo de Pedro Mendoza. Prolífico autor y compositor, llevan su firma obras como Acordeón de 2 hileras, Alegría Guaraní, Mi Glorioso General, Barrio Las Ranas, El Arreador, Motivo Correntino, Para mi Madre, Las Notas de mi Guitarra y Mencho Cirilo, entre otras, compuestas en colaboración con celebrados artistas como Heraclio Pérez, Ernesto Montiel, Luis Acosta, Valerio Duarte, Armando Correa, Rubén Miño, Julio Montes, Polito Castillo, Pirca Rojas, Carlos Gualberto Mesa. De su vasta obra autoral se destacan además El Payé, compuesto en colaboración con Valeriano Valerio Duarte, y la inmortal obra dedicada a su tierra natal, a Bellavista. Don Pedro Mendoza falleció en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1981. Aquí recordándolo a este gran bandoneonista, autor y compositor Pedro Mendoza, que nacía en Bellavista, provincia de Corrientes, el 9 de octubre de 1911. Aquí le recordamos en sus obras, a Bellavista y Mi Glorioso General. La loma y sus naranjales y en la colonia El Progreso dejan de azares un beso en 3 de abril los sausales. Isla Alta y sus trinares gratos recuerdo me asista, dedicando a Bellavista el mejor de mis cantares. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
nuestra historia nombre tan grande ni tan sagrado como el que tiene nuestro glorioso libertador. Con sus hazañas al mundo entero dejó asombrado, cruzando los Andes, liberando pueblos con fe y con amor. Fue allá en Corrientes donde naciera en humilde cuna, un pueblito sobre la margen del Uruguay, donde soñara bajo los ceibos mientras la luna le daba sus luces derramando mieles el dulce Amambay. Héroe de mi patria que en los confines del continente dejó su nombre de correntino junto a su gloria inmortalizada. En pos de laureles sale Juntilla de sus corrientes, todo el mundo lo ha proclamado llamándolo santo de la espada. Comandando tropas de bravos criollos, puro coraje, fue libertando pueblos hermanos del opresor, y en San Lorenzo dejó a la historia como mensaje soberbia victoria conquistada gracias a su gran valor. Por eso yo ofrezco estas estrofas humildemente para el excelso idolatrado gran Paradí. Y aquí le canto con toda mi alma como en Corrientes le han cantado todos al soldado inmenso que fue San Martín. Héroe de mi patria que en los confines del continente dejó su nombre de correntino junto a su gloria inmortalizada. En pos de laureles sale Juntilla de sus corrientes y todo el mundo la ha proclamado llamándola santo de la espada. Escuchábamos a Aníbal Maldonado con Ramona Galarza, este tema que pertenece a don Pedro Mendoza, mi glorioso general, y anteriormente don Ernesto Montiel con un tema también de don Pedro Mendoza, este tema a Bellavista, que le hiciera a su pago natal, don Pedro Mendoza. Y ahora vamos a escuchar a Isaco Abitbol, si le parece, señor operador. Tenemos 3 temas por Isaco Abitbol. Saludamos a toda la gente que está allí en la sintonía de nuestro programa. Saludamos a Manu Rodríguez, a Teresa, a todos, a toda la gente, a Bernardino también que está allí en sintonía de nuestro programa. Gracias a todos por estar y vamos con los temas por don Isaco Abitbol.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. No crea que te he olvidado, ni que dejé de quererte. No pienses que te he arrancado de mi amante corazón. Si sos parte de mi vida, de mis ansias y mis sueños, y en mi alma estás prendida como un fuego abrasador. Te recuerdo con cariño sin igual y te busco en mis horas de ansiedad. No te olvido ni jamás te olvidaré, porque fuiste lo que más supe querer. Ni el tiempo ni la distancia me hace olvidar tu cariño, y atesoro la esperanza de que un día has de volver. No quiero que me atormentes con la crueldad de tu ausencia. Si solo supe quererte y a tus brazos me entregué, te recuerdo con cariño sin igual y te busco en mis horas de ansiedad. No te olvido ni jamás te olvidaré, porque fuiste lo que más supe querer.
Escuchábamos a don Isaco Abitbol en estos temas. El primer tema, Chamamé del Espíritu Santo, que pertenece a José El Gul. Luego escuchábamos Lo que más supe querer, tema que pertenece a Pedro Sánchez y Blas Martínez Riera. Y por último, No debo decir tu nombre, de Antonio Florentín y Pololo Silva. Allí estamos. También se comunican a través del Facebook. Griselda Aguirre nos dice: hola Itatí, te estoy mirando. Gracias, Griselda, por estar allí mirándonos a través de las cámaras. Gracias por estar aquí nosotros en nuestro atardecer guaraní cuando son las 20:26 minutos. Continuamos, ya nos queda poco tiempo, media hora, un poquito más. Gracias a toda la gente que está conectada a través de nuestra AM 970 LT25 Radio Guaraní, también nuestra FM 107.1 FM Guaraní, a través de internet www.lt25.com.ar y también a través del Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní. Gracias a ustedes por estar y saludamos a Olguita Valenzuela, que se comunicaba con nosotros también. Gracias, Olguita, por estar. Y saludamos a Juana Correa también, que está feliz porque le visita a su familia desde Rosario. Así que Juana Correa allí de Cardoso, un abrazo desde aquí. Estaba sintonizando nuestro programa. Seguramente que estaba muy contenta con estos temas románticos, porque a ella le encantan los temas románticos. Y para todos los amigos, vamos a escuchar ahora a Duon Bareté y le vamos a dedicar al Gringo Calgaro también, que se va a escuchar ahí tocando el acordeón allí con estos temas. Señor operador, adelante, por favor. Con la tranquera de la amistad y con el permiso de ustedes, quiero saludar a un amigo y agradecerle por su grandiosa amistad. Chamamecero sin par, ejecuta su acordeón y lo hace con pasión en sus horas de descanso. Trabajador de los campos, profesión alambrador. Para usted, Amado Peña, mis versos de corazón.
El cielo azul, la noche para mar, la luna brilla ya con todo su esplendor. Todo está ya en silencio robador, el hombre cadencioso y el cantar. Quiero que en mi sueño puedas escuchar las súplicas de amor que llevan mi cantar. Que al conjuro de mi cantación entienda mi hermosa tu trovador. Deja muy bien, tan solo por decirte que mi canción afluye a mis labios con frenesí, canción hecha palabras que el corazón siente por ti. Te quiero con el alma, mi dulce bien, y anhelo que contigo pueda gozar de la dicha infinita de tu besar, de tu tierna mirada, de tu querer. Decirte que mi canción afluye de mis labios con frenesí, canción hecha palabras que el corazón siente sobre ti. Te quiero con el alma, mi dulce bien, y anhelo que contigo pueda gozar de la dicha infinita de tu besar, de tu tierna mirada, de tu querer. Es la hora 20:34 minutos. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el ardete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774 42 5005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774 44 66 60. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia
475. Nuestro teléfono 3773 4583 57. Talabartería y curtiembre Iberá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica. Papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 5089 39 o 3774 4788 89. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Continuamos con nuestro programa cuando son las 20:39 minutos. Ya nos queda muy poquito tiempo de terminar nuestro programa. Ahora le toca el turno a Úbeda Chávez. Vamos a escuchar Úbeda Chávez por 3. El primer tema, Revol, es por Gavino Chávez, ¿no? Está grabado por Gavino Chávez, este hermoso tema Arrebol. Que es de Félix Chávez y Mateo Villalba. Los vamos a escuchar aquí en nuestro Atardecer Guaraní. Para todos los amigos que están conectados desde el otro lado, en nuestro Atardecer Guaraní, vamos con estos temas. Adelante, señor operador. Solitario en la cuchilla, cual inmensa fortaleza, soportaste con firmeza del tiempo el duro rigor, ensañar tu senda carne, arrasada la tapera, destruyendo lo que fuera un feliz nido de amor, mi tacuara. Hoy al verte no puedo fijar vuelvo a sentir la emoción de esos días de tan feliz, y cual canto materno tu dulce silbar junto a un coro de grillos me vuelve a arrullar. Ya no estás junto al brocal, derramando rojo llanto, el ceibal que era un encanto,
tiempo queriendo ocultar, pues me veo a tu sombra correr y jugar, como en tardes lejanas que no he de olvidar. Vuelvo a sentir la emoción de esos días de tierra feliz, igual canto materno tu dulce citar, junto a un coro de trinos me vuelve a anunciar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Empezaba recién a rozarme la piel el perfume de la adolescencia, a tentarme el amor, a probar su dulzor y en su fuego quemar mi inocencia. Cuando te conocí en tus besos bebí con vehemencia el sabor de la vida, pues tu boca sensual era un dulce panal empapado de mieles de amor y pasión. ¿Cómo pude no sé vencer la timidez, compañera leal de esos años? Lo cierto es que te amé y a tu morena piel la cubrí de caricias temblando. Del lejano azahar de tu tierra natal, aromado tenías el pelo. Qué divina mujer, si aún me cuesta creer que en mis manos yo tuve ese sol. El ceibal en flor su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma, ilusión de ayer que no diera hoy por verte otra vez, corazón. Eras un arrebol anunciando el albor y lo hermoso volcado a un poema. Eras esa canción que llega al corazón y se hace raíz en las venas. Mucho tiempo pasó, el otoño llegó, pero aún vivo la primavera. De ese sueño de amor que duró cual la flor y hoy retoña en mi evocación. El ceibal en flor su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma, ilusión de ayer que no diera hoy por verte otra vez, corazón.
Peregrino y voy por el mundo andando, llevando en mi voz las penas de mis sufridos paisanos, cosecheros de desdichas, triste vida del mensú, hombres que tienen perdida de la esperanza su luz, vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros tener lo mejor, seres que ha olvidado la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón. Mi voz levanto como piloso machete y solamente mi voz se acallará con la muerte. Siempre en mi peregrinaje la injusticia he de cantar, que sufren en los obrajes y en el verde yerbatal. Vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros tener lo mejor, seres que ha olvidado la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón. Así escuchábamos a Úbeda Chávez, estos temas, Rebol, cantaba Gavino allí, Gavino Chávez, este tema de Félix Chávez y Mateo Villalba, Tacuaral Solitario de Paquito Úbeda y Julio Rivero, y luego Canto al Mensú, y Tacuaral Solitario de Félix y Héctor Chávez. Qué lindo que es el video que habían subido cuando habían vuelto allí a Misiones, en el lugar donde ellos habían nacido, y filmaron junto al Tacuaral ahí ese tema Tacuaral Solitario, muy emocionante. Me acuerdo que había contado don Félix Chávez que era una emoción haber grabado ahí en ese lugar, haber vuelto después de
de algunos años en el lugar donde habían nacido y hacer ese video, ¿no?, del tacuaral solitario. Ya cuando ellos se habían ido, cuando ya no estaba más la casa paterna tampoco, así que bueno, son recuerdos, ¿no?, que quedan. Y nosotros ya nos despedimos, señor operador. Les vamos a dejar en compañía de don Puchi Ledesma allí, con todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo martes, Dios mediante, a la hora 19. Gracias a todos ustedes por estar conectados hoy ahí desde el otro lado. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé.